Bueno, bienvenidos a un episodio más de Dentro del Caos. Esta vez estoy yo sola, es un formato que les vengo contando que quería hacer hace tiempo. Estoy un poco, la verdad es que nerviosa, pero tengo ganas de ir hablando de varios temas. Me acompaña mi señora copa de vino, a ver si relajamos un poquito. Capaz es un poco cliché el tema que elegí hablar hoy, pero me parece que es un tema que nos atraviesa a todos y es el tema del duelo y de las rupturas amorosas. ¿Quién no ha pasado por una ruptura amorosa? ¿A quién no le ha dolido ver cómo la persona que tenés al lado y con la que compartís tanto se fuma de repente? No importa si sos quien deja o si sos el dejado, me parece que afecta de la misma manera. Muchas veces pensamos que afecta en realidad un poco más al dejado, igual creo que sí. Bueno, me van a ver con esto porque a mí me gusta anotar mis ideas y necesito guiarme un poco hoy. Pero creo que lo que pasa cuando uno se separa, y por ahí es lo más doloroso, no es tanto perder a esa persona, sino perder los proyectos que uno tenía con esa persona, perder la versión de vos con esa persona, perder la versión de vos que creías que ibas a tener. Y eso te genera angustia por distintos lados. Uno cree, por ejemplo, si te separás más grande, vos decís, perdí tiempo, perdí 9 años, perdí 5, 3. ¿Ese tiempo valió realmente la pena o no? ¿Cómo hago para reconstruirme de nuevo? ¿Cómo hago para volver a tener proyectos? Uno en esos momentos siente que no hay luz al final del túnel, que era esto la oportunidad más o menos que tenías de una vida en pareja, de una vida con amor y demás, y cree que la vida amorosa o la vida en ese sentido termina ahí, termina con la desaparición de esa persona. Y no, les prometo que no, les prometo que después aparece alguien mejor, o por lo menos quiero creer eso, porque en mi caso todavía no apareció nadie. Pero sí creo que uno también tiene que aferrarse a eso, aferrarse a uno mismo y levantarse. Hay separaciones en las que el mismo contexto te obliga a levantarte y a decir sigo. Hay personalidades que también tienden a levantarse, a seguir, a fingir demencia, y hay otras que no. Y ahí creo que es lo más difícil, el tratar todos los días de hacer algo y de decir me levanto, supero esto, y sobre todo cambiar el pensamiento y poder creer también que va a venir alguien mejor, porque si vos terminaste la relación es por algo. Y no quiero caer en la típica frase de todo pasa por algo, pero sí, sobre todo en una relación. Hay algo que no te estaba completando, inclusive si sos el dejado, por ahí te cuesta ver hoy eso, pero el día de mañana vas a ver para atrás y vas a decir gracias, gracias por haberme dejado, porque una persona que te deja, claramente hay partes de vos que no está amando o que no están conectando, y va a venir una persona con la que sí conectes en todos los sentidos, y lo mismo la persona que deja al otro. Va a aparecer alguien y animarse también a tomar la decisión de cortar una relación. No es fácil, pareciera que sí, es muy dolorosa. Estuve en ambos lugares y creo que en ambos lugares la pasé súper mal. La pasé muy mal dejando y la pasé muy mal siendo dejada. Entonces también quiero derribar un poco el mito que el que deja no le importa. Bueno, a veces no le importa, pero no siempre es así. Me pasó a mí personalmente en un momento de mi vida que convivía, y cuando esa persona se fue, no solamente se fue, sino que, por supuesto, como cuando uno convive, hay cosas que son de uno, hay cosas que son del otro, y con él se fue la mesa, las sillas, la computadora, bueno, un montón de cosas. Y eso hacía que yo no solamente sienta la ausencia de él, sino que también la vea materializada todos los días de
de mi vida, tener que comer en una mesita así y ver qué hago porque lo veía materializado. Y el duelo es difícil, sobre todo si tenés algo que te lo recuerda todos los días. Y acá quiero abrir otro tema, redes sociales. Qué tremendas que son las redes sociales cuando uno termina una relación, porque por más que uno bloquee, deje de seguir, que es innecesario, o oculte historias o silencie historias, están los amigos. Porque cuando uno tiene una relación, tiende a tener relación también con el contexto del otro, y ves historias y te imaginas cosas y tu cabeza no para. Y uno al duelo le va sumando condimentos totalmente innecesarios. Le suma el condimento de las redes sociales, silencia a todos los amigos si es necesario. Le suma el condimento, y esto sí me parece importante detenerme acá, del qué dirán o del qué están diciendo. ¿Qué opina la familia de él? ¿Qué opina tu familia, tus amigos, los amigos de él? ¿Qué versión dio él o ella de por qué se terminó la relación? Y a veces uno, sobre todo cuando es el dejado, que tu autoestima se ve un poco afectada y da un poco también en el ego, el estar pensando, ¿qué estarán diciendo de mí? ¿Me estarán criticando por esto, por lo otro? Es totalmente autodestructivo e innecesario, pero también entiendo que es muy difícil hacer oídos sordos a esos pensamientos o a esos hechos cuando sabes que están pasando. Pero creo que uno también se tiene que agarrar de ahí para decir, en el caso de que esto suceda, obviamente, si esa persona está ventilando tanto de la relación de una mala manera, claramente es una persona que necesitas lejos de tu vida. Y eso, en vez de angustiarte, debería darte un impulso o darte la certeza de que la decisión de que esa relación no siga es la correcta. Porque nadie que te quiere o que te cuida hace ese tipo de cosas. Yo creo que el respeto es algo que se tiene que mantener en una relación y cuando se termina también. Otra cosa que también me parece importante hablar, porque creo que nos toca a todos, las personas más 25 sobre todo, y es que uno termina una relación y primero no sabes si el tiempo que pasó, así sean 3 años, imagínense 9, 8, 5, lo que sea, fue tiempo perdido o no. A esta edad, cuando uno tiene proyectos como más fuertes, cuando uno idealiza o cuando uno ya tiene ciertos planes, que se venga todo abajo es tremendo, y uno tiene esa sensación de perdí todo este tiempo y ahora ¿cómo hago para reconstruirme? Y uno pierde la fe de que va a haber alguien más y uno dice, no, bueno, esto se acaba ya, porque, y uno también se pone dramático y dice, ¿y cómo hago ahora para seguir? ¿Y cuándo? Hasta que yo conozco a otra persona y hasta que haga esto, mis proyectos, chau, se desmoronan, no es lo que yo quería. Y sí, no es lo que querías. Lamento avisarte que no es lo que quería, pero puede ser mejor. Va a ser diferente, eso seguro. Pero hay una angustia muy grande en el tema proyectos. Hay una desesperación que muchas veces es la que nos hace creer que tenemos que volver con esa persona, o inclusive esa desesperación es la que nos hace seguir en una relación que no te hace bien años. Porque decís, no, yo quiero este proyecto. Pero ¿querés a esa persona? ¿Querés ese tipo de relación? ¿Crees que te mereces ese tipo de relación? ¿O lo único que querés es el proyecto? El proyecto va a llegar con otra persona o te lo gestionás solo, sola. Pero uno no se debería quedar en una relación solamente por eso. Y me parece que es algo demasiado común el aferrarse a relaciones años para intentar tener un proyecto que uno imagina y que uno quiere. Así que imagínense la cabeza de uno cuando todo eso se derrumba. Pero
Pero bueno, hay que volver a levantarse, hay que volver a construir proyectos nuevos, ideas nuevas. Hablábamos en uno de los capítulos anteriores de abrazar la soledad y decir, este es el momento en el que yo estoy. Me abrazo a eso, lo disfruto y trato de ver qué lado de esa situación en la que estoy hoy particularmente a mí me sirve. Pensé en todas las cosas que no te gustaban o que no podías hacer en la relación y anda directo a hacerlas. Otra cosa que también pasa un montón es sentir que uno necesita o merece una charla de cierre. Necesito que me explique qué ha pasado, necesito que charlemos para poder terminar la relación, para estar bien. No necesitas eso. No necesitas eso. Si tenés cosas que necesitas entender, trata de hacerlo sola o solo, porque tampoco el otro te va a dar la respuesta que estás esperando que te dé. Generalmente cuando uno quiere tener esa conversación, quiere tener la explicación del otro, quiere entender. No querés entender en realidad. En realidad estás esperando que el otro te diga algo que a vos te haga sentir bien y eso no va a pasar. Estás esperando una respuesta del otro que sea positivo, que sea de arrepentimiento o lo que sea, y eso no va a venir y quizás el otro tampoco tiene la razón y tampoco tiene una explicación clara para darte sobre por qué tomó la decisión que tomó. Y lo hablo desde el otro lado también. Uno a veces cuando deja no sabe por qué, simplemente siente que las cosas dejaron de funcionar o que el amor se va, porque así como llega también se puede ir. Entonces es aceptar un poco eso, intentar buscar respuestas en uno mismo y puede que no las haya. Y aceptar también el hecho de que quizás no hay respuestas, quizás eso es todo. Y no te queda otra que, como decía antes, recomponerte solo, verte obligado a avanzar y a levantarte solo. Es importante para mí, reitero, decirte que no necesitas una charla de despedida. Y cuanto más corto pueda ser todo el momento de despedida, mejor. Porque también, digamos la verdad, uno termina una relación y no es que termina ahí nomás. Uno termina una relación y después, bueno, me manda un mensajito o que tiene que buscar las cosas y de repente volvemos a hablar y de repente nos vemos y de repente cogemos una vez más y ya después nos volvemos a dejar de hablar. Y ese periodo lo único que hace es alargar tu duelo, tu dolor y sobre todo tu esperanza. Porque uno sigue así y dice, bueno, nos hemos visto, todo pasó bien, capaz que volvemos. O capaz que no. ¿Por qué te haces ilusiones? ¿Por qué demorás el avance? Es imposible, es difícil muchas veces. O sea, las relaciones generalmente no se terminan de un día para el otro, pero mi consejo es tratar de no estirar ese tiempo. Ese tiempo que quizás es natural en una relación. No lo estires. No lo estires demasiado. Porque cuanto más lo estires, más tardas en avanzar, más tardas en duelar. Y más tardás en encontrar eso que mereces y que va a llegar con el tiempo. Creo que a veces es mejor tener esta ruptura fuerte a los 20 y no a los 30 o los 40. Con la relación más avanzada, un proyecto más avanzado. No es lo mismo que se sirve a la mesa que se tenga que compartir la cría una semana cada uno. Claro. Ahí volvemos a lo que yo decía recién, que es esto de que a veces uno estira una relación en pos de un proyecto. Pero nos pongamos a pensar un segundo. Vos estás estirando una relación que no te completa al 100%, que no te convence al 100%, por un proyecto. ¿Cómo pensás que va a ser ese proyecto después? No va a ser como te lo imaginas. Ese proyecto después, porque la persona sigue siendo la misma, solo que peor. Porque como decía Gabriela, ahora hay hijos de por medio, ahora estás casado legalmente, y es una persona que no te completa, que no te hace feliz, e irte es mucho más complicado
cuando sos más grande y cuando tenés hijos de por medio. Lo mejor que te puede pasar es tener las rupturas necesarias a tus 20, principios de los 30, si querés. Me parece que es lo mejor que te puede pasar porque te da el tiempo de encontrar a esa persona que te va a acompañar bien en los proyectos esos que tanto querías lograr. Vos has cortado una relación fulera. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Y mi vida cambió totalmente. O sea, fueron 5 años de una relación que yo quería el proyecto, pero sabía que con esa persona no. Pero yo estaba metido forzando el proyecto. Y después corté porque ya se dio que no había vuelta atrás. Fue un mes de mierda, pero de ahí todo fue exponencialmente para arriba. Y hoy encontraste tu amor. Obviamente, el amor de mi vida y mi hija. Bueno, eso también es difícil verlo. A mí también particularmente me pasó. Yo dejé un proyecto por otro proyecto. Y ese otro proyecto se vino abajo. Ahí cuesta el triple, déjenme decirles. Yo tenía un proyecto en otro país, tenía un buen trabajo, tenía un departamento de mis sueños, que seguramente no lo vuelvo a conseguir aunque vuelva a ese país porque es muy difícil ahí conseguir departamentos. Un trabajo que la verdad disfrutaba mucho, que había empezado en un área que me encantaba. Y yo dejé esa vida y dejé ese proyecto por un proyecto con una persona. Después esa relación se terminó. Y yo ahí tengo que doblar 2 proyectos. ¿Y ahí qué me pasa? Es como que yo me planteo y vuelvo a esto de... Perdí los años, perdí años de mi vida, perdí oportunidades. ¿Qué hago con esto? Trato de verle el lado positivo y decir, bueno, a ver, aprendí, o trato de hacerme cargo y decir, estas son las decisiones que yo tomé, salieron mal, bueno. Pero yo también en esa situación o en esto que me pasó, me encuentro en esa dualidad de decir, a veces me pasa de decir, ¿qué carajo hiciste? O sea, dejaste todo. No, primero, les voy a dar un buen consejo. Nunca dejen nada por una persona. Nunca dejen nada por un hombre, nunca dejen nada por una mujer. Menos si eso afecta a tu economía. Porque yo ya ganaba muy bien. Menos. Siempre uno se tiene que priorizar y si el otro quiere un proyecto, que se venga. Y si no, a otra cosa mariposa. Pero cuesta. Entonces, duelar 2 proyectos es una mierda. No sabes... yo no supe a dónde ir en ese momento porque no sabes qué hacer. Vuelvo a la vida que tenía antes, que es en otro país, me quedo acá, intento no sé qué, porque no sabía qué estaba intentando. Es complejo. Me parece que el duelo cuando te separas de alguien no es solamente separarte de alguien, es separarte de una idea que estaba en tu cabeza, de un proyecto personal. Y bueno, creo que eso es lo más difícil de todo y por ahí cuesta mucho, mucho ver la luz al final del túnel y decir, bueno, con algo me quedo. Y acá quiero también hacer un paréntesis. Uno duda y uno dice, y esta es la tercera vez que lo menciono, pero uno se plantea si perdió los años. Quizás sí, quizás no, pero para mí no. Yo creo que uno aprende. Aprendes lo que no querés o aprendes lo que querés. Te conoces a vos, ya la siguiente persona que venga, vos ya estás más alerta, podés identificar mejor las cosas, podés tomar mejores decisiones. Seguramente si pasa futuro y yo conozco a alguien y me pide o no me pide, o para poder estar con esa persona, tengo que dejar todo, ahora ya sé que no. Ahora ya sé que no lo haría. Algo aprendí.
aprendí de qué manera me tienen que amar o de qué manera quiero que me amen. Y aprendí también que las limitaciones del otro, no es que el otro sea mala persona, que ahí vamos a otro tema también. Cuando uno se separa, el otro es el diablo. No necesariamente. A veces sí. Si te cagan, para mí, bueno. Pero otras veces no, otras veces simplemente te dejó de amar, otras veces simplemente y los proyectos que tenían no eran los mismos. Otras veces el amor no es suficiente. Y esa es una frase que me enojaba tanto a mí. Vos me decías el amor no es suficiente y yo me ponía loca, porque decía sí, el amor sí es suficiente. El amor tiene que ser suficiente, porque si uno tiene amor, puede con cualquier cosa. Y no, cuando sos más grande te das cuenta que no, que el amor no es suficiente si uno tiene proyectos diferentes, porque lo más importante es el amor propio. Entonces, si tu idea es una, o sea, por ejemplo, mi idea es tener familia. La persona que yo amo no quiere tener familia. Vos te tenés que amar más a vos y eso hace que vos ames más a tu proyecto, que sería el de tener familia. Entonces ahí te separás y no dejás de amar al otro, lo querés. Pero amás más tu proyecto, te amás más vos y lo que vos querés para tu vida. Entonces, con el tiempo y cuando uno crece, se da cuenta que es cierto que el amor no es suficiente. Y es una mierda. Porque es mejor aferrarse a eso y decir, che, nos amamos, entonces podemos con todo. Podemos con todo lo que pase. No, ojalá, pero no. ¿O qué ha sido algo que te atravesó fuerte cuando vos te separaste? No, la típica es que vos pensás que no vas a encontrar nunca más a nadie y a la semana te das cuenta que no, salí un poco y ya no. No, la típica, pensás que te vas a quedar solo toda tu vida y que no vas a encontrar a alguien con quien querer hacer el proyecto. Esa es la típica. Algo fuerte, pasa que yo necesitaba cortarse, en mi caso particular. En tu caso particular te han hecho de todo. Sí, es otra cosa, ¿no? Esto que dice Gabriel también me da el puntapié de decir, a veces uno, no solo en el tema de rupturas, pero a veces uno necesita buscar referentes en el sentido de personas que hayan pasado cosas similares y que hayan podido salir adelante, para poder tener la certeza o aferrarse a la idea de que es posible estar mejor. Y escúchenlo a Gabriel. Ahora tiene una bebé, una novia, una relación hermosa, y su separación fue algo duro y pensó que no podía y pudo. Y así aferrarse a... pará, porque acá quiero decirles algo. Porque me están surgiendo otras ideas y esto les aviso que va a pasar mucho en todos estos episodios. Voy a estar hablando de algo, después me voy a ir, después voy a volver. Para que nos vayamos conociendo un poco más. También pasa mucho que uno agarra de referentes parejas perfectas, entonces cuando se separa dice, ¿qué hago? No soy eso. O sea, por ejemplo, me agarro la idea de que mis abuelos están juntos, de que tienen 17 años y nunca se han separado. Primero, no sabes si la relación era tan perfecta, nunca te vas a enterar. Seguramente no. Y segundo, tu vida no es la del otro. Aparte es otra época. Es otra época. Antes el rol que tenían las abuelas o las mujeres era estar en casa. Ahora el rol de la mujer es tener sus proyectos propios, ser la independiente, la empresaria y el hombre tiene que acompañar eso. Es distinta época. Yo lo veo con mi abuelo, sí, estuvieron toda la vida juntos, pero mi abuelo estaba encerrado en una casa y mi abuelo laburando. Y para ellos el proyecto era ese. ¿Entendés? Ahora los proyectos son distintos. Pienso. Sí. Sí. Entonces no nos comparemos con esas parejas y dejemos de idealizar, por Dios, la pareja perfecta, la familia perfecta. No existe nadie que sea perfecto porque vos no sos perfecto tampoco.
no hay una pareja perfecta, no hay una familia, la familia Ingalls no existe. Menos ahora. Y como decía Gabriel, antes eran tiempos diferentes y antes eran tiempos donde uno no podía plantear sus incomodidades. Hoy sí. Entonces también nos quedemos con eso. Y como dije antes, si uno se prioriza, que es re difícil, si uno se prioriza, puede transitar un duelo, puede ver la luz al final del túnel que parece tan lejana cuando uno se separa. Y priorizarse no es me encierro, me lleno de actividades y no proceso esto y no hago nada, oído sordo porque, no sé, me lleno de actividades para no pensar. No, pensá, llorá, hacé lo que tengas que hacer, pero priorízate también. Porque también pasa un montón. Me separo, listo, me interno 8 horas en el gimnasio, le meto no sé cuánto al trabajo, voy de acá para allá, para acá, porque no quiero pensar. Está bueno en algunos momentos, pero también tenés que llorar si tenés ganas de llorar. También tenés que tener momentos de soledad si tenés ganas de tener momentos de soledad. Es necesario, porque si no son cosas que se acumulan y te prometo que van a salir o van a explotar en algún momento si no las transitas bien ahora. Lo mismo que un clavo saca otro clavo. Capaz sí, te hace olvidarte un ratito, pero lo que no duelaste lo estás cargando en tu otra relación. Esto que yo decía recién de uno no pierde el tiempo porque aprende, yo no sé si cuando uno saca otro clavo, uno saca un clavo con otro clavo, pero ese clavo no es solamente un polvo, es una relación. ¿Qué aprendiste? Te pregunto porque no llegaste a reflexionar eso. O sea, creíste que la solución era otra persona, está perfecto, te ayudó a no pensar, te ayudó a enfocarte en otro. Pero yo te preguntaría 2 cosas, o 3. Primero, ¿es amor? ¿O es un refugio para no pensar en la persona anterior? Segundo, ¿aprendiste algo de tu relación anterior y qué? Y tercero, ¿eso va aplicado a esta persona? La persona que encontraste hoy, ¿aplica a lo que aprendiste en lo anterior? Yo creo que el tiempo de soledad es bueno para poder reflexionar esas cosas, para pensar en uno, para pensar en lo que aprende, para pensar lo que no quiere repetir y para pensar en eso, en los límites y condiciones que querés y que te mereces. Bueno, eso fue un poco la reflexión que tenía ganas de hacer. Quizás fue incompleta, quizás fue repetitiva o quizás no te convenció o quizás te ayudó. De todas maneras sirve, a alguien le debe haber servido. El consejo principal creo que es quien aparezca de nuevo en tu vida, que se sume a tu proyecto y no haga que vos cambies el tuyo. Priorizarte no está mal, priorizarte no es amar al otro menos. Y el amor más grande de tu vida tenés que ser vos. O sea, principalmente vos. Y después, para cerrar, también decir que todo el mundo sale de un duelo, que no hay nadie exento de un duelo amoroso, que parece que es el fin del mundo, que nos cuesta salir de la cama, que lloras un montón, que la pasas mal o que intentás tapar con un montón de actividades, pero vas a salir, vas a encontrar a alguien mejor y por algo terminaste esa relación. Era algo que no iba más y capaz soy una tonta que cree que el amor, no sé, aparece y es casi perfecto, no perfecto porque no existe, pero creo que seguramente va a aparecer alguien mejor y alguien que no solo llene más tus expectativas, sino que esté más alineado a lo que te mereces. Así que bueno, gracias por acompañarme en otro episodio. Esto es Dentro del Caos, es otra versión en este canal. Espero que les guste, espero que les sirva. Pueden dejarme de qué otros temas quieren que hable y los reflexionamos juntos. Las preguntas también van a seguir, obviamente. Así que también pueden dejarme sus preguntas. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el siguiente Dentro del Caos.